Saludo con gusto. Verónica, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias, Verónica. Pues ya sabes, la política en Nuevo León está, pero bien sabrosa y no encontramos más que, digo, nos queda recurrir a tu conocimiento de los batidillos y los platillos y todo lo que sucede por allá. ¿Qué hay de novedades, Verónica, en Nuevo León? Así es, Julio, pues como bien comentas, el día de hoy se publica esta segunda encuesta del periódico El Norte, que ya vamos en el segundo mes de campañas en Nuevo León, Ajá. donde hay un abrupto desplome de la candidata de Morena a la gubernatura, de Clara Luz Flores. Prácticamente en esta encuesta, en un mes bajó 14 puntos. Estaba Ujú. en la anterior encuesta del mes de marzo, de principios del mes de marzo, cuando arrancaron las campañas, andaba con 33 puntos en las preferencias electorales y ahora aparece con 19. Brinca automáticamente al tercer lugar. ¿Cuál es la sorpresa también en esta encuesta? Pues el repunte que tiene el candidato de Movimiento Ciudadano, el senador Samuel García, que de ir en un cuarto lugar, estaba incluso, aparecía en la encuesta del mes anterior incluso por debajo del voto de indecisos. Él traía un 8% y sube 15 puntos, ahora aparece con 23% y se ubica ya en el segundo lugar por debajo del candidato priista, de Adrián de la Garza, que es quien está liderando en las preferencias electorales en el arranque de este segundo mes de campañas, Julio. Vaya, Verónica Ayala. ¿Y cuáles serían, cuáles son, al menos no sé si de los diferentes, de las variables que se utilizan en estas encuestas, no sé si se deduce cuáles son los puntos en los cuales se produjo la caída en estas preferencias demoscópicas de Clara Luz Flores y la subida de Samuel García? ¿O a qué políticamente, a qué lo atribuyes, Verónica? Claro, bueno, hay varios factores, Julio. En primer lugar, ha sido un arranque de campaña un tanto accidentado para la candidata de Morena, accidentado por llamarlo de alguna forma. Ha habido errores muy claros en su campaña, errores estratégicos que le han costado y le han costado caro. Uno de ellos, recordarás, Julio, porque también lo comentaste aquí en programas anteriores. En primer lugar, esta denuncia que pone contra el comediante Marco Polo por Mm. violencia política de género, por una parodia que hace este comediante, pues es más conocido por la parodia que hace de Samuel García, pero mete ahí en uno de sus sketches a Clara Luz, Sí. siendo controlada, digamos, por su esposo, por Abel Guerra. Esto obviamente con otros personajes, con otros nombres y demás, y ella presenta una denuncia por violencia política de género. Esto generó mucha polémica y le generó muchos negativos, porque muchos consideraron esto como un acto de censura, como un acto contra la libertad de expresión. Entonces, vaya, comenzó este tema de, bueno, pues si así está ahorita como candidata, ¿cómo va a ser después como gobernante si no aguanta este tipo de, pues críticas o burlas, como quieran llamarles, es una parodia finalmente, ¿no? Ujú. Ese es uno de los aspectos. Y el segundo, que yo creo que fue el que tuvo mayor impacto, Julio, que también obviamente estuviste aquí comentando mucho en tu programa, son estos videos donde se exhibe a Clara Luz Flores con Keith Raniere, el líder de la secta Nexium, a quien había negado conocer precisamente en una entrevista contigo, Julio. Ujú. Este tema obviamente causa mucho revuelo, no solo a nivel local, a nivel nacional, obviamente por las implicaciones que tiene, por todo lo que hay alrededor de esta secta, cuyo líder pues fue sentenciado y está en prisión en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un tema que claramente le pesa y le cuesta mucho en su campaña. Hay que recordar que fueron unos videos exhibidos precisamente por el candidato priista, por Adrián de la Garza, que es con quien estaba muy a la par, digamos, en la anterior encuesta, y es quien ahora aparece arriba. Sin duda fue un golpe muy duro a su campaña
y yo creo que estos dos elementos fueron factores fundamentales para explicar esta caída. Eso por el lado de Clara Luz, de la candidata de Morena. Sí. El otro aspecto que mencionamos, este repunte del candidato emesista de Samuel García, hay también ahí varias explicaciones, como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores. Él ha estado manejando muy fuerte este discurso contra la vieja política, el tratar de distanciarse o diferenciarse de alguna manera de ellos para decir que todos son iguales y que él representa una propuesta distinta. Pero más allá de este discurso que ha manejado en su campaña, sin duda un factor importantísimo es su esposa, Julio. Su esposa, hay que recordar que él está casado con la influencer Mariana Rodríguez, y en estas primeras semanas de campaña hemos visto un arrastre impresionante por parte de ella. Es indudable que le está jalando y le está trayendo simpatías y votos de este segmento joven, Julio, quizá de nuevos votantes que son principalmente los que la siguen. ¿Y por qué te digo esto? Porque es muy evidente. Ya sabes que ellos son muy de redes sociales, de estar publicando todo, y es impresionante el lugar donde se para en cualquier crucero a pegar calcamonías. Es impresionante toda la gente que llega a saludarla, a tomarse fotos con ella, a dejarle regalitos y demás. Entonces, yo creo que no podemos desestimar eso. Va a ser sin duda un factor que también le va a estar jalando votos al candidato de Movimiento Ciudadano. Ya le ayudó en su momento en la campaña para la senaduría, que por cierto ganó como primera mayoría, pero en este momento yo creo que es mayor el impulso que le está dando su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, y en un momento donde pareciera que va cerrándose un poco más la contienda por la gubernatura. Eso por otro lado. Aún así está abajo, está en segundo lugar. El primer lugar lo tiene el priista Adrián de la Garza, y bueno, no hay que dejar de lado también al candidato panista, Julio. Fernando Larrazábal. Va muy abajo. Va muy abajo, anda alrededor del 10% en las preferencias electorales, pero es un 10%, Julio, y en una contienda cerrada va a ser determinante con quién haga arreglos, ya sea públicamente, que decida quizá al final de la campaña bajarse y sumarse a alguien, o simplemente por debajo, que él termine como candidato, pero que quizá manden estructuras panistas a apoyar a otro, y pues ahí al menos lo que se sabe o lo que se maneja es que en determinado momento la inclinación, a lo mejor no públicamente, pero con quien podría tener Fernando Larrazábal ahí algún acuerdo al cierre de esta contienda sería con el candidato priista Adrián de la Garza, y eso podría inclinar la balanza a su favor en un escenario cerrado. Pues sí, no es el primer caso, sino que hay muchísimos en los cuales el Partido Acción Nacional termina negociando para darle apoyo a un candidato que va en la delantera y que le ofrece ciertas garantías o resultados a los panistas. Así es que pues es un muy buen análisis, Verónica Ayala. Y el otro dato que nos das de que la ideología fosfo va rescatando a Samuel García, ¿verdad? Sí, sin duda. Su esposa, hay que reconocer que es una palanca muy importante en su campaña, y obviamente pues él ahora sí que la va a aprovechar en la medida de lo posible. Y hay que recordar, Julio, también que sus contrincantes pues es una situación muy distinta. Ahora sí que este aspecto familiar, en el caso de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, pues es esposa del líder tricolor Abel Guerra, a quien no vas a ver, al menos públicamente, acompañarla en la campaña. Y en el caso del candidato priista Adrián de la Garza, él es muy discreto con el tema familiar, no anda ahí sacando a su esposa, a sus hijos, a su familia, quizá también por el antecedente un poco. Hay que recordar que él fue procurador de justicia con Rodrigo Medina, y también por cuestiones de seguridad es, digamos, más las mantiene a un lado, no las mantiene en el ojo de la campaña. Entonces,
pues ese es un factor que ahora sí que nada más Samuel está aprovechando y explotando en estas campañas el tema de su esposa, y que no es cualquier persona, es una influencer que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Bueno, pues Verónica Ayala, seguiremos hablando porque tema vamos a tener por las próximas semanas. Así es que como siempre te agradezco mucho la amabilidad de que nos ayudes a ir entendiendo cómo va la política en Nuevo León. Verónica Ayala, a reserva de algún comentario final que quieras hacer, yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada. Gracias, Julio. Pues sí, vamos a seguir aquí muy en contacto. Apenas está arrancando el segundo mes de campañas, faltan 2 meses para la elección. Todavía puede cambiar mucho, pueden pasar muchas cosas. En la elección anterior del 2015, el Bronco aventajó hasta el tercer mes de campaña. Entonces, todavía no está decidido y va a haber que tener muy de cerca también el caso de las elecciones locales de alcaldías, particularmente Monterrey y Guadalupe, que son los municipios que tienen mayor peso electoral. También va a depender mucho de cómo se inclinen estas elecciones para favorecer a uno o a otro en el caso de la gubernatura. Pues tenemos muchos puntos y muchos temas para seguir platicando. Ya lo haremos próximamente. Gracias, Verónica Ayala. Gracias a ti, Julio. Estamos en contacto.